Bienvenidos a otro programa más, Milenarios. En el programa de hoy habrá diversos temas como lugares misteriosos donde desaparecen gente, otro caso paranormal del Confidencial y la noticia del cohete chino que volaba sin rumbo y que va a caer a tierra. Y sin más dilación, empecemos. Hoy os hablaré de lugares misteriosos donde hay desapariciones e historias de gente que dice haber pasado a otra realidad o que conocen gente desaparecida. Claro que, algunas son de asesinatos o desapariciones conocidas como la Jeremy Vargas, Madeleine, pero de esas pasaremos. Existen secretos ocultos en diversos puntos del planeta en el que convivimos. Quizás, no todas estas zonas guardan algo detrás, pero se podría decir que la mayoría sí. Diversas características son las que convierten a un lugar en misterioso. Ocultamientos políticos, situaciones naturales inexplicables, suicidios, asesinatos y desapariciones de personas, entre otras. Los lugares más famosos por el misterio son los llamados vórtices. Estos son el Triángulo de las Bermudas. Otros autores incluyen a los megalitos argelinos al sur de Tombuctú, el Valle del Indo en Pakistán, especialmente la ciudad de Mohenjo-Daro, el volcán Amakulia en Hawái, el Mar del Diablo cerca de Japón y la anomalía del Atlántico Sur. 5 de los vórtices están en la misma latitud al sur del Ecuador. 5 están en la misma latitud al norte. Los otros 2 son los polos norte y sur. Otros son Aokigahara, conocido como el bosque de los suicidios en Japón. Las cataratas del misterio, Minnesota, Estados Unidos. Dichas corrientes de agua se dividen en dos al llegar a cierto límite, un transcurso sigue hasta desembocar en el lago superior, mientras que los otros millones de litros de agua desaparecen en un agujero gigante sin saber hacia dónde va. Las luces estremecedoras, Noruega. Zona del silencio, México. En un desierto al norte de México se encuentra tal zona que tiene situaciones asombrosas y curiosas. Es en el único lugar en el que si caminas con una brújula, esta deja de funcionar, algo realmente llamativo y que provocó a lo largo de los años que personas que transitaban por allí se perdieran. Pero eso no es simplemente todo, sino que también los relojes se detienen e incluso las radios no pueden localizar ninguna emisora para escuchar, por eso es que es calificada como un ambiente en el que predomina el silencio. Los científicos realizaron estudios y se llegó a la conclusión de que existe un cono magnético que ioniza la atmósfera, produciendo de esta manera que las radios no detecten nada. Y hay más, pero sería enrollarse demasiado. La idea ha sido tomada por otros escritores sobre los fenómenos paranormales, que argumentan que los vórtices están conectados a energía espiritual, líneas ley, o aberraciones electromagnéticas. Algunos casos que contaré. Una de las primeras historias conocidas de personas que desaparecieron espontáneamente ocurrió en la década de 1700. En algún momento de la década de 1760, en la ciudad inglesa de Shepton Mallet, vivía un anciano de 70 años llamado Owen Parfitt. Paralizado por su enfermedad, Parfitt era incapaz de moverse por su cuenta, por lo que se pasaba días postrado en la cama o sentado, ya sea fuera de su casa, o en el hogar de su hermana. Según la historia, un día Owen estaba sentado como de costumbre en su casa. Cuando su hermana fue a moverlo, se encontró que en la silla no había nadie. En Alaska están acostumbrados a las desapariciones. Cada año, alrededor de 3.000 personas se esfuman en la península, una cifra aún más llamativa si tenemos en cuenta que en ella viven 736.732 personas, según el censo del año 2014. En muchos casos, estas personas aparecen, vivas o muertas. Muchos exploradores y suicidas se decantan por la soledad de dichos parajes. En otros, las condiciones naturales del estado americano, plagado de ríos, glaciares y un frío extremo, complican la búsqueda. Casi todos sus habitantes conocen a alguien que desapareció sin dejar rastro. Una de estas historias es la de Rick Kennedy, y concretamente, a Soldotna, su ciudad más grande. Allí el periodista Alex Tizon, que fue a investigarlo, conoció a la madre de Rick, Dolly, y a su pareja, Heidi, con quien tenía 2 hijos. Rick había desaparecido en febrero de 2004, a los 35 años, poco después de volver a casa tras terminar un pequeño trabajo en una plataforma petrolífera. Aquel día había cogido su camioneta Dodge para recoger un cheque en Anchorage, pero nunca volvió a casa. Las huellas de Rick salían de la puerta del conductor y se internaban en el bosque. Se esfumaban en una pista de aterrizaje abandonada.
Para saber más cosas de este caso busquen en internet, parece más natural que tema paranormal, ovni o otras dimensiones o realidades por lo demás del caso. Aeropuerto Tokiota de Haneda, lo que no se imaginaban los trabajadores de las instalaciones aeroportuarias niponas es que aquel calurosos día de 1954 iban a recibir la visita de un viajero interdimensional y un timador con mucha imaginación y ganas de troleo. Un funcionario de aduanas recibió en mano el pasaporte de un pasajero aparentemente llegado desde Europa. Mientras el viajero esperaba en silencio, revisó el documento. Vaya, el país no le sonaba. Tauret. Debía de tratarse de alguno de esos minúsculos que casi parecían de broma, algún ducado o principado de esos como Liechtenstein o San Marino. Sin embargo, tras consultar con su supervisor, comprobó que la supuesta nación de Tauret no aparecía por ninguna parte. El pasaporte, sin embargo, parecía auténtico y tenía estampado en sus páginas sellos de entrada de otros países que el pasajero había visitado aparentemente sin problema. Algo imposible, dado que el país del que decía venir y no existía. El viajero fue interrogado por la policía del país del sol naciente en una discreta sala del aeropuerto. Explicó que era muy pequeño y se encontraba entre España y Francia, pero que nunca había tenido problemas al viajar a Japón. Tras comprobar un libro de geografía, le preguntaron si venía de Andorra. El tipo señaló sobre el plano la pequeña nación pirenaica, pero aseguró no haber oído hablar de Andorra jamás en la vida y que su Tauret existía desde hacía 1000 años. ¡Qué diantres! El tipo, barbudo y que hablaba francés, aseguraba tener una cita con una empresa local e incluso una reserva en un hotel, por lo que los encargados de deshacer aquel entuerto llamaron por teléfono a esta compañía. Existía, pero no conocían al pasajero que aseguraba tener negocios con ellos, ni a la empresa a la que decía representar. Con el hotel, idem de lo mismo. Aquello ya pasaba de castaño oscuro, y los funcionarios se plantearon el cortar por lo sano deportando al pasajero. El problema era, ¿a dónde le deportaban? El viajero estaba visiblemente nervioso y, harto de que se le cuestionase, les enseñó un carnet de conducir emitido en el inexistente país de Tauret, así como una licencia de conducción internacional que parecía estar en regla. También les mostró, según el pensante, una chequera de un banco que tampoco existía en ninguna parte más allá de los bolsillos de aquel hombre angustiado. Viendo que el problema parecía irresoluble y que la historia de aquel loco o estafador se volvía cada vez más alambicada, tras 8 horas de fútil interrogatorio, los funcionarios decidieron alojar al extraño visitante en un hotel y volver a la tarea el día siguiente. 2 guardias custodiaron la puerta de la habitación durante la noche, pero al entrar en esta por la mañana, como en todo buen cierre de leyenda urbana, el hombre de Tauret se había esfumado junto a todas sus pertenencias. El único sitio por donde había podido escapar era una ventana a 15 pisos del suelo, y aquella mañana sobre el asfalto no aparecía ninguna pista humana. Venía el evanescente viajero de una dimensión paralela en la que el espacio geográfico de nuestro vecino más apreciado por los evasores fiscales está ocupado por un país llamado Tauret. ¿Cuál era el equivalente taurediano del contundente y suculento Trimchat? ¿Y el famoso centro termolúdico de Caldea, existe en ese universo? En la noche del 25 de noviembre de 1809, un diplomático británico llamado Benjamin Bathurst estaba de camino a Berlín con el fin de volver a Londres después de un importante viaje a Viena. Bathurst hizo una parada en la ciudad de Perleberg para conseguir nuevos caballos y comida. Después de que sus caballos estuvieran listos y después de terminar de cenar, Bathurst le dijo a su asistente que iba a salir y esperar en el carro para que pudieran continuar su viaje. El diplomático salió y el asistente le siguió, pero momentos después, cuando este abrió la puerta del carro, comprobó que Bathurst no estaba allí, a pesar de que había salido segundos antes. Después de varios días, apareció la capa de Bathurst en un baño y las botas en un desierto cercano. En 1890 y como protagonista el inventor francés Louis Le Prince, más conocido por sus contribuciones al cine y por ser la primera persona en tomar imágenes en movimiento. El 16 de septiembre de 1890, Le Prince subió a un tren para regresar a París después de haber visitado a su hermano en Dijon. Según varios testigos, Le Prince entró en su cabina con su equipaje, de la cual no se podía salir sin ser visto por el personal del tren. El 18 de julio de 2007, Barbara Bolick, de 55 años, estaba de excursión con su amigo Jim Ramaker en la cordillera Bitterroot, Montana. Barbara estaba a 6 o 9 metros detrás de él. En un momento dado, Jim se detuvo para admirar el paisaje, y cuando se volvió Bárbara había desaparecido.
Solicitó ayuda a los servicios de rescate, quienes hicieron una búsqueda completa por los alrededores. Y ni rastro de la mujer. Aunque Jim Ramaker fue la última persona en ver a Barbara viva, la policía no encontró ninguna evidencia para sospechar de él. Al parecer la tierra se la tragó. Y esos son los casos que les contaré por ahora. Debido a la gran cantidad de casos sobre este tipo de misteriosas desapariciones, han surgido diversas teorías para explicar este fenómeno, que van desde la científica a las más extrañas. Algunos sugieren que detrás de todas estas desapariciones misteriosas hay abducciones extraterrestres, portales dimensionales espontáneos, y el tiempo perdido. Aquellos que creen en la teoría extraterrestre señalan que las pocas personas que desaparecen de forma espontánea aparecen con lo que se consideran signos clásicos de la abducción extraterrestre, tales como desorientación, pérdida de memoria, y el tiempo perdido. Luego están las clásicas de desapariciones voluntarias, secuestros o suicidios. Pasemos al siguiente tema en unos momentos. Hoy continuaremos con otro caso paranormal y lo abordaremos. Este se llama, un mal presagio. Para Imells Archer, la experiencia más inexplicable que ha vivido tuvo lugar en casa de sus abuelos. Mi primo y yo íbamos a menudo en bicicleta a cenar a un restaurante de comida china rico y muy barato. A mi abuela siempre le parecía bien que cenáramos allí, así que una tarde, como siempre, decidimos acercarnos. Mi abuela no tuvo problema. Sin embargo, una hora antes de salir, se acercó a nosotros y muy seria nos dijo que no fuéramos. Dijo que tenía un mal presentimiento, contaba. A pesar de ello, a los chicos les apetecía ir, así que intentaron convencer a su abuela de que estuviese tranquila. Revisaron las noticias por si había pasado algo en la localidad y nada. Ni accidentes, ni disturbios, ningún crimen en la zona y no había nada que indicase que pudiesen correr más peligro que otro día. A pesar de eso, ella se acaloró tanto e insistió tanto que decidimos quedarnos, a regañadientes, para evitar darle un disgusto. Los muchachos cenaron en casa viendo la tele en lugar de salir y, para su sorpresa, las noticias abrieron con una explosión de gas en el restaurante chino. El local quedó arrasado y las personas que estaban dentro murieron. No sé qué sensación fue la que tuvo mi abuela, pero nos salvó la vida. Esa es la historia, es de las que suele ocurrir a veces. Voy a explicar lo que es el presentimiento, aunque lo sepáis, y también sobre la posibilidad de tener visiones del futuro. Presentimiento, son aquellas sensaciones o intuiciones de que algo va a suceder, suelen aparecer en forma de pensamientos furtivos que aparecen en nuestra cabeza rápidamente y nos dejan una sensación extraña. Un presentimiento puede nacer de la intuición y volverse un pensamiento totalmente consciente, también se puede definir como premonición o pronóstico de futuro. Todas y todos podríamos llegar a decir que hemos tenido algún tipo de presentimiento en nuestra vida, alguna sensación de que iba a ocurrir algo bueno o malo en un día concreto. Es probable que incluso hayamos acertado con ese presentimiento, sin embargo, no existen evidencias de que los presentimientos sean fenómenos capaces de ver el futuro. Existen buenos como malos y dentro de esto podría entrar los déjà vu. Para mí son una antesala de la mezcla de intuición con principio de visión, ya que se recibe un pequeño dato de algo. Y para llegar a ser visión debería ver con certeza el entorno y saber bien lo que va a pasar. Puede ser estando despierto o durmiendo. Os contaré dos casos personales, en ambos fueron durmiendo y uno de ellos pensará la gente que alguna información tuve de antemano de oírla en el colegio. La primera fue cuando era un niño de primaria, soñé que nos iban a poner una vacuna en el colegio y vendrían médicos. ¿Cuál fue mi sorpresa que al día siguiente o algunos más de eso no me acuerdo bien, nos informa la profesora de que van a ir a vacunarnos por una campaña? Yo tenía unos 6 o 7 años calculo. Se cumplió, porque después de unos días, llegó los médicos y nos pusimos en fila india para esperar nuestro turno.
Yo temía las agujas y como no lloré la mente porque dolía, pero bueno, no entraré más en esto. Ahora el siguiente caso fue también soñando, en el cogía el autobús para regresar a casa para no tener que andar, a veces lo hacía. Esta vez el hecho era en secundaria, pues el autobús pinchó a medio camino y tuve que bajarme, unos conocidos se estaban burlando de mí y siguieron un rato más hasta la puerta de mi casa. Uno de esos que se burlaba era un vecino mío que le conocía e iba al mismo instituto. Al final ocurrió igual en la vida real, salvo el final que se metieron tanto tiempo ni llegaron hasta casi mi portal. Además que como lo sabía fui a paso rápido y los dejé atrás. No creo una coincidencia porque nunca vi a mi vecino subir antes ni a los otros amigos y amiga de él subir al autobús, siempre iban andando. ¿Qué os ha parecido? En ambos veía todo perfectamente, el entorno, sus caras, cuando fue si mañana o tarde. ¿Habéis experimentado algo igual? Si es así podéis contarlo en los comentarios. Pues eso es todo para este tema, hasta el próximo. Ahora reinformaré de sobre lo sucedido con el cohete chino sin control de hace 2 semanas. El cohete Longmarch 5B fue lanzado en el centro de lanzamiento de Benchang, en la provincia china de Hainan. Los restos del cohete chino que orbitaba sin control han caído en el Océano Índico, el día 9 de mayo, al sur de la India, en el entorno de las Islas Maldivas. Lo ha anunciado la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China. Asegura también que la mayor parte del cohete se desintegró al colisionar con la atmósfera terrestre. Esa colisión se produjo sobre las 4:30 de esa madrugada, hora española. No obstante, había cierta preocupación previa ya que los restos sin control tenían grandes dimensiones. 31 metros de longitud, 5 metros de diámetro y un peso de alrededor de 20 toneladas. Las críticas vienen dado que esta familia de cohetes carece de un sistema de propulsión adicional que les permita regresar a una zona concreta de la Tierra, lo que ya provocó en el año 2000 que uno de ellos cayera en el Océano Atlántico, y sobre Costa de Marfil. Tampoco es la primera vez que una nave china queda en el punto de mira de servicios de vigilancia de todo el mundo. En abril de 2018, el laboratorio orbital Tiangong-1, que estaba en desuso desde 2016, y que vagaba sin control, reentró en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico Sur. Esa es la noticia y así se la he contado. Este programa llega a su fin, no han sido muchos pero sí interesantes. Para el próximo traeré otro caso paranormal, alguno de ovnis y lo demás será sorpresa. Recuerden, no olviden dar su like, suscribirse para apoyarlo, hasta dentro de unos cuantos milenios.